Amén, gloria a Dios. Y bueno, ahora vamos a compartir la palabra del Señor, ¿no? Y quiero poder compartir con ustedes algo que está relacionado con esto, justamente, que tiene que ver con la palabra. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 119, ¿sí? Salmo 119. ¿Cuántos quieren leer la Biblia hoy? ¿Quieren que lo leamos completo al Salmo? Ah, ¿se ríen algunos? ¿Se ríen? ¿Ya saben por qué? Pero no lo vamos a leer completo. Nah. Salmo 119, versículo 97 al 105. Vamos a leer, ¿sí? Algunos versículos nomás. Dice así la palabra del Señor: cuánto amo yo tus enseñanzas. Todo el día medito en ellas. Me has hecho más sabio que a mis perseguidores, porque tus enseñanzas están siempre conmigo. Entiendo más que mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Comprendo mejor que los ancianos, porque obedezco tus mandamientos. Me he apartado de todo mal camino para obedecer tu palabra. No me he apartado de tus juicios, porque eres tú quien me dirige. Cuán dulces son tus palabras en mi boca, son más dulces que la miel en mis labios. Tus mandamientos me han dado inteligencia, por eso odio toda senda de mentira. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Amén. Amén. ¿Sí? Y este salmo es, por eso me reía yo al principio y le preguntaba si quería que los leamos enteros, porque este salmo es el salmo más largo, ¿sí? No solamente de los salmos, ¿sí? Es el salmo más largo de todos los salmos, sino que también es el capítulo más extenso, más largo de toda la Biblia, ¿sí? Tiene 176 versículos. Así que por eso les hacía la bromita, algunos han entendido, otros no, pero bueno, 176 versículos no lo vamos a leer ahora, pero hemos leído algunos sobre este hermoso salmo, que es un salmo de David, del rey David, y es un salmo que habla de conversión, habla de arrepentimiento, habla de confianza en la palabra de Dios. Es un salmo hermoso de principio a fin, y aunque no lo vamos a leer hoy, ahora, acá, anote ahí Salmo 119 y léalo en la casa. Léalo, ¿sí? Quiero que en esta mañana podamos meditar juntos y podamos llevarnos algo diferente, ¿no? Yo les decía recién que los hermanos Piapoco no tienen la Biblia completa, ¿sí? Hay una parte que les está faltando, una parte importante que les está faltando. Y nosotros la tenemos completa y muchas veces no la leemos. Así que quiero que nosotros podamos en esta mañana, en estos minutos que nos quedan, poder cambiar el concepto que tenemos de la palabra de Dios. Poder apropiarnos de los beneficios que me da la palabra de Dios. Tantos beneficios que recibimos y que podemos recibir al leer la palabra, al atesorar la palabra, ¿sí? Le puse como título a esta prédica: tu palabra, la luz que ilumina mi camino, ¿sí? Tu palabra, la luz que ilumina mi camino. Y quiero invitarlos a que en esta mañana podamos descubrir o redescubrir 3 beneficios de amar y meditar en la palabra de Dios. Solamente vamos a ver 3, hay muchos más, pero en esta mañana vamos a ver 3 beneficios de meditar y amar la palabra de Dios. Primero, la palabra de Dios me vuelve sabio, ¿sí? Primero, la palabra de Dios me vuelve sabio, ¿sí?
me entusiasmo mucho cuando empieza el texto y dice lo que acabamos de leer y dice, cuánto amo yo tus enseñanzas, todo el día medito en ellas. Y yo amo las enseñanzas del Señor, amo la palabra de Dios, pero ahí cuando dice todo el día medito en ella, digo, ¡tanan! Porque a veces, muchas veces, yo me encuentro en mis pensamientos pensando en cosas que nada que ver. En el videíto que vi en TikTok o en Instagram, y me encuentro nadando en pensamientos que son vanos, que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Y ahí la palabra de Dios me redarguye porque el salmista dice, todo el día medito en tus palabras, ¿sí? Pero vamos a poder pensar cómo nosotros podemos meditar en su palabra y amar su palabra, enamorarnos de su palabra. Así que como les decía recién, el primer beneficio que vamos a ver hoy es que la palabra de Dios me vuelve sabio, ¿sí? Y ahí en los versículos 99 y 100 de los que acabamos de leer dice, entiendo más que mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Comprendo mejor que los ancianos, porque obedezco tus mandamientos, ¿sí? Dice acá, y este salmo, como dije, es de David, y evidentemente David todavía era un joven, pero dice, comprendo más que los ancianos, entiendo más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos hace sabios. Si usted quiere ser una persona sabia, lea la Biblia. ¿Sí? Va a tener mayor sabiduría aún que gente profesional, que gente que tal vez tiene títulos, máster, academia, no sé. Pero usted lea la Biblia y va a tener sabiduría. Lea la Biblia y la sabiduría va a brotar de su boca. Cada consejo que va a dar van a ser consejos sabios. Consejos espirituales, no van a ser consejos humanos, carnales, porque usted va a tener una palabra sabia para dar. ¿Sabe por qué? Porque al leer la palabra de Dios vamos a tener sabiduría para dar a otros. La palabra de Dios me vuelve sabios. Y la veo a mi madre aquí sentada, ¿sí? Y considero que es una mujer sabia. Y ella no tiene estudios, ¿sí? No tiene estudios, con mucho esfuerzo terminó su primaria y la veo con 73 años, la veo y es sabia. La mujer más sabia que conozco es mi madre, ¿sí? Hablar con ella, te habla con una elocuencia, a veces habla palabras que yo, ¿de dónde salió? De acá. Se devora la palabra, la come, la disfruta, ¿sí? Ama la palabra de Dios. Si usted quiere volverse sabio, lea la palabra. Mamá, honro tu vida. Te amo. Escuchar hablar a una persona sabia no es solamente de títulos. Yo puedo tener títulos, pero me junto con mi mamá y recibo de ella. Me enseña, me transmite, me habla, me corrige, me instruye. Y las discípulas hacen así. Porque ha leído y estudiado la palabra, la conoce. Así que si usted quiere ser una persona sabia, medite en la palabra, estudie, ¿sí? Lea, cómala, disfrútala. Y ya sabe qué, cuando la gente va a venir, a la primera persona que le va a preguntar va a ser a usted. Sí, ¿sabe que tengo esta cosita? Te quería preguntar. Y usted va a tener un consejo sabio para dar, porque usted estuvo en la presencia del Señor, Dios le habló. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro, dice la palabra de Dios, que era un hombre del vulgo y sin educación, así lo presentan. Sin embargo, Pedro, ese hombre pescador, se paró lleno del Espíritu Santo delante de todos los fariseos, delante de todos los estudiosos de la época y dio cátedra.
enseñó, habló con autoridad, ¿sí? Porque conocía los mandamientos, la palabra de Dios, ¿sí? Así que la palabra de Dios te da sabiduría. ¿Quieres ser sabia? ¿Quieres ser sabio? Lee la palabra de Dios, estudiala, devorala, comela. La palabra de Dios dice, adquiere sabiduría y no la vendas. La sabiduría está en la palabra. Así que hermano, hermana, de acá tenemos que salir todos sabios. Que la gente diga, esa persona tiene mucha sabiduría porque conoce la palabra, la lee, la estudia. Amén. Segundo beneficio, la palabra de Dios me guía por el camino correcto. ¿Sí? La palabra de Dios me guía por el camino correcto. Y yo me traje un par de elementitos aquí. ¿Cómo dije que se llamaba la prédica? Tu palabra, la luz que ilumina mi camino. Y yo me traje, no se va a ver nada porque hay luz, pero vamos a imaginar que está todo oscuro, ¿sí? Y cuando uno camina por la noche, ustedes saben que yo hago trekking, siempre contaba lo mismo. Cuando uno camina de noche, hago senderismo por la noche, ¿sí? Y cuando se usa la linterna, no se va alumbrando así, al voleo. ¿Sabe qué se alumbra? Los pies. Y uno va ahí. Uno va ahí. ¿Saben por qué? Porque necesita de esta luz para saber dónde va a pisar. Si hay un pozo, si hay barro, si hay un bichito por ahí, una arañita, un algo. Entonces cuando está todo oscuro, una rama, ¿sí? ¿Qué hay? ¿Usted qué sabe qué tiene que hacer? Alumbrarse los pies. Alumbrarse los pies y va ahí caminando, caminando, caminando. ¿A dónde va a pisar? No voy ahí así, mira, allá. ¿Sabe qué? Se va a caer en el pozo. Se va a caer en algún barranco. Va a derrapar, se va a embarrar. ¿Sí? Porque necesita alumbrar ¿a dónde? Eso lo había experimentado yo justamente en la selva, oscuridad, oscuridad plena. Y ahí, y la misionera me enseñó, se alumbran los pies, me decía. Yo nunca había estado en un lugar tan oscuro. Y ahí entendí, porque una vez me pasó una arañita por ahí cerquita y dije, ¡ay, qué miedo! ¿Sí? Y ahora que hago caminatas de noche, se usa y nos alumbran los pies. Y las personas nos dicen, no anden alumbrando así los pies. Y por algo la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Pueden encender las luces, gracias por los efectos especiales. Prendemos la luz para que nadie se duerma, si no lo voy a alumbrar ahí con la linterna. Dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra es mi guía. Con la palabra de Dios yo sé dónde tengo que pisar. Con la palabra de Dios yo sé dónde tengo que andar. Con la palabra de Dios yo sé con quién me tengo que juntar. Con la palabra de Dios yo sé a dónde tengo que ir y con quién tengo que estar y con quién no tengo que estar. Porque la lámpara, la palabra me ilumina el camino donde yo tengo que andar. Con la palabra yo sé mi lugar seguro donde piso. Con la palabra yo puedo entender a dónde voy a pisar. Con la palabra de Dios que ilumina mi camino me va a guiar. Usted se siente desorientado, perdido, no sabe qué hacer. Busque la palabra de Dios. La palabra de Dios es el consejo, la profecía más certera, más segura. No sabe qué tiene que hacer. Lea la palabra de Dios. Se siente perdido, se siente que no sabe. Ay, yo no sé qué tengo que hacer. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Consejo sabio está aquí. Si usted necesita una palabra de aliento, lea la Biblia. Si usted necesita algo, aquí está la respuesta. Lámpara es a mis pies, su palabra. Es la guía, es lo que necesito, que ilumine mis pies.
que me ilumine hacia dónde tengo que ir con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea tu guía, sea tu linterna, sea tu lámpara, sea ese lugar donde vos sepas qué tenés que hacer con la palabra de Dios. Sí, necesitamos esa guía, no podemos ser cristianos y andar a la deriva, perdidos. Ay, no sé por dónde tengo que ir. Ay, no sé qué tengo que hacer. ¿Será? La palabra de Dios es tu guía. No sé qué tengo que estudiar, no sé si juntarme con tal o tal. La palabra de Dios te va a guiar, te va a decir, te va a hablar, te va a mostrar. Amén. Tercer beneficio de la palabra de Dios. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice así la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con la palabra de Dios nos volvemos perfectos, porque la perfección viene de parte del Señor para estar preparados para toda buena obra. ¿Y cuál es el tercer beneficio de la palabra? Son varios, 3 en 1. Dice que nos instruye. La palabra de Dios me instruye. La palabra de Dios me redarguye. Y la palabra de Dios me corrige. La palabra de Dios me enseña. Como les decía temprano, ¿no? Me va a enseñar qué cosas tengo que hacer, me va a dar instrucciones, me va a enseñar, va a ser mi guía, mi manual de instrucción, a donde yo sepa qué tengo que hacer. De acá lo voy a encontrar, aquí voy a ser instruido cada vez que me siente a leer su palabra. ¿Te has sentado alguna vez a leer la palabra y te has sentido satisfecho o satisfecha, como que has comido algo rico? Es porque has tenido ese encuentro con el Señor ahí, meditando en la palabra del Señor, meditando. Él te enseña a través de la palabra. ¿Querés escuchar la voz de Dios? Lee la palabra. Dios no me habla a mí. Llame. Ya he dicho 176 versículos nomás del Salmo 119. Tenés 176 versículos que te están hablando. Dios no me habla a mí. No, hermano, no estás leyendo la Biblia si no te habla. Porque la palabra de Dios es viva. Es viva. Vamos a leer Hebreos 4:12. Y dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se acuerdan que les decía que me redarguía escuchar y leer al salmista cuando dice: todo el día medito en ella? Me redarguye, porque no medito todo el día en la palabra del Señor. Y la palabra de Dios es luz, pero también es espada. Dice que es espada, y bueno, yo no conseguí una espada de verdad. Una espada. Tampoco nunca tuve una espada de verdad en mi mano, ¿sí? Pero vamos a ejemplificar con esta espada. ¿Qué dice que la palabra es? Espada de 2 filos. Que corta de un lado y corta del otro. Una espada de 2 filos. Dice que penetra hasta partir.
penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos. Corta la palabra. Corta. ¿Alguna vez te has cortado con algo? Yo me corté en pandemia, me corté con un cuchillo bien filoso. Me corté acá. Me entró el cuchillo. Me vi toda la piel cortada, abierta. Me dijo el que me cosió, filoso el cuchillo, ¿no? No llegó a dañar coyuntura, nervios, pero entró profundo. Y yo me vi la piel abierta, con todo ahí, no sé. Y un cuchillo me cortó. La palabra de Dios es espada de 2 filos. ¿Te has cortado alguna vez con la palabra? ¿Te has cortado alguna vez con la palabra de Dios? Dice que la palabra de Dios penetra hasta partir las fibras más profundas, desde lo más grueso hasta lo más fino, te parte, te penetra, te corta. Porque a veces leemos la palabra y decimos, esto es para aquel. Mira, que esto es para aquel. Mira, le está hablando a mi discípula. Mira, este es para mi familiar. Que lo corte al otro. Pero te has dejado penetrar, cortar con el doble filo de la palabra de Dios. Amados, la palabra de Dios es espada de doble filo que penetra, que corta. Vas a sentir el corte de la palabra de Dios cuando te sientes a meditar en su palabra y a ser traspasado por el mensaje, por la palabra que Él quiere darte. No la leas por arriba, no la leas por leer. Deja que la palabra de Dios te traspase, te penetre, te corte con el filo. Ahí serás irreprensible, ahí serás perfecto, ahí serás traspasado por la palabra de Dios. Seremos irreprensibles. Amado, quiero invitarte a que ahora cuando leas la palabra te animes a ser traspasado, cortado por el filo de la palabra de Dios. Que ese filo llegue y que discierna los pensamientos, dice, las intenciones del corazón. Señor, discierne lo que hay dentro mío. Señor, cambia lo que hay dentro mío. Yo soy ahí, me siento y soy traspasada por la palabra de Dios. No me estoy fijando si es para el otro, si para quién es para mí, es mí. A mí me está hablando Dios. Señor, traspásame con tu palabra. Háblame, penetra profundo, para que todas las delicadas y las más gruesas capas de mi piel, de mi cuerpo, de mi espíritu, sean traspasadas por tu palabra. No podemos leer la Biblia como quien lee el diario, como quien lee las noticias del Facebook, de algún portal de noticias. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es cortante. Necesitamos ser cortados por la palabra de Dios para que Él haga de nosotras y de nosotros hombres y mujeres irreprensibles. Amén. Amado, la palabra la necesitamos. Así como la necesitan los hermanos Piapoco, nosotros la tenemos. La tenemos en nuestro idioma, la tenemos de miles de maneras en forma digital, la podemos escuchar. Lea la Biblia, medite en su palabra, gócese y sea traspasado por la palabra de Dios. Amén, póngase de pie. Quiero que podamos meditar en estas palabras.
Shikamama keya namasia niamashia keyama. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre Dios Todopoderoso, te necesitamos. Hoy te pedimos perdón por las veces que hemos ignorado a tu palabra, porque hemos ignorado tu voz. Perdónanos por las veces que no le hemos prestado atención a tu voz, a esta profecía tan certera, tan justa y tan necesaria para mí. Señor, hoy quiero que cambie mi concepto de la Biblia. No quiero seguir teniendo el concepto de ese libro gordo o ese libro aburrido. Señor, cambia el concepto en mi mente de la riqueza que tengo en la palabra. Señor, yo quiero ser sabio, quiero ser sabia. Disfrutar de esos beneficios que tú me das. Ayúdame, papá, a amar la palabra, como dice el salmista, a meditar en ella de día y de noche. Señor, que tu palabra sea mi guía, mi luz, la luz en mis pies, para que yo no ande perdida, no ande perdido, no ande sin rumbo, no ande sin saber qué tengo que hacer. Sé mi guía, sé mi luz, sé mi consejero, mi maestro. Señor, hoy soy redarguido por la palabra y quiero que a partir de hoy, cada vez que la pueda sentir el filo de la palabra en mi vida. Quiero sentir ese filo, ese corte que tal vez duela al inicio, pero sé que me va a convertir en esa mujer, en ese hombre irreprensible, valiente, seguro, aguerrido. Señor, hoy me vuelvo con una mirada hacia la palabra de Dios. Tu palabra, tu voz que me habla, 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 que no me deja de hablar. Queremos amar tu palabra, atesorarla, guardarla y obedecerla. Ayúdame, papá, a obedecer tu palabra, andar en justicia, andar en verdad. Guíame, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Amada iglesia, tenemos un hermoso desafío: atesorar la palabra y que podamos juntos después decir, sí, medito en la palabra de Dios todo el día. Así como el salmista, que no nos avergüence leer y decir, ¡epa!, sino que todos podamos decir, medito en la palabra del Señor. Salude a 2 o 3 y dígale, voy a leer la palabra de Dios. Amén. Amados, les invitamos a pasar por el buffet. Hay pizzas, empanadas, los que encargaron.